Hola, buenos días. Bienvenidos al curso de Revit para profesionales mecánicos. En la edición de hoy le estaré dando continuidad a lo hablado en la edición pasada respecto a trazado de conductos, trazado de tuberías y bueno, lo nuevo sí será hablar de conductos flexibles, de tuberías flexibles, de accesorios de conductos, accesorios de tuberías e insulación. Sin más, comenzamos. Ya tengo abierto la aplicación en el escritorio, bueno, y de hecho abrí el modelo de ingeniería de Politécnico donde estuvimos trabajando en la edición pasada. Bien, voy a abrir también una vista 3D de conductos. Creo que es hasta positivo ocultar el modelo de arquitectura que está linkeado. Accedemos a su menú contextual, ocultar en vista el elemento. Para que la visibilidad sea mejor, ¿no? WT por el teclado para ver las dos vistas en paralelo. Bien, trazado de conductos. Bueno, ¿a qué quiero referirme en esta edición? Bueno, tenemos este conducto acá, bueno, estamos hablando de este aquí. Y bueno, ¿a qué me quiero referir? Bueno, que podemos continuar haciendo otras cosas con el trazado de conductos. Así, manual. Por ejemplo, este conducto está a 50 milímetros de altura, pero yo quiero continuar su recorrido cambiando la elevación de ese conducto. Bien, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, o sea, coloco el mouse en la crucecita de acá del extremo del conducto, accedo a su menú contextual y le indico que voy a dibujar el conducto o modelarlo, ¿no? Entonces, si quiero cambiar la altura, bueno, tengo que saber a qué altura voy a llegar, pero bueno, digamos que ya la sé y desde la cinta de opciones le puedo decir acá en OC, en este fase, que digamos llegue hasta 2400 milímetros de altura. Y después entonces le continúe el recorrido, ¿no? Digamos que hasta aquí. Y se fijan entonces en la vista 3D, que lo que reviso fue a colocar un codo, un tramo vertical, otro codo, y bueno, y siguió el recorrido entonces. Bien. Muy útil o sea, y muy realista, ¿no? En obra sucede muchas veces que nos encontramos con obstáculos y bueno, necesitamos entonces cambiar la altura del conducto. También, bueno, salgo del comando totalmente. Los conductos, tener siempre cuidado, dejar el espacio suficiente para que los codos puedan colocarse. Recuerden que, bueno, en la preferencia de ruta especificamos un radio interior de cada uno de estos codos y si no caben, bueno, ahí Revit entonces puede que no nos permita hacer esos cambios de altura. Entonces, para las tuberías funcionaría exactamente igual. Voy a abrir entonces una vista de tuberías 3D Pipe y también voy a abrir, bueno, voy a cerrar las vistas ocultas y esta vista de tubería. WT por el teclado y bueno, estamos hablando de esta tubería de acá. Bien, igual, esta tubería está a 300 milímetros por encima del nivel. ¿De qué nivel? Bueno, según las propiedades, por encima del nivel 2. Así que en uno de sus extremos, les digo que accedo a su menú contextual, le indico de modelar tubería y bueno, lo que quiero hacer entonces es que aumente su altura desde 300 hasta 2 metros, digamos. Y bueno, después entonces podemos continuar su recorrido. Y lo estamos viendo en la vista 3D. Y si después, bueno, en un momento determinado me hace falta bajar la altura de esa tubería, bueno, le digo que baje, no sé, hasta 1100, por ejemplo, y continúo su recorrido.
y reitero, bueno, muy útil para conductos y para tuberías, porque en la realidad nos encontramos con muchísimos obstáculos y bueno, el montaje normal de tubería y conducto, bueno, su trazado puede ser tanto vertical como horizontal. Bien, ¿qué otra cosa les quiero explicar con el trazado de tuberías y conductos? Bueno, y me quedo acá en la vista de tuberías. Bueno, o sea, yo puedo también convertir los codos en T. También sucede muchísimo en la práctica que bueno, se hacen derivaciones de tuberías y de caudales y flujos, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, selecciono la pieza, bueno, es en este caso, y como pueden ver aparecen estos dos simbolitos de más, y entonces, en dependencia de para dónde yo quiera continuar el trazado de la tubería, doy un clic en un símbolo o en el otro, por ejemplo, en este. Y entonces, bueno, se crea o sea, se convierte el codo en una T. Y después, entonces, bueno, me quedaría acceder acá al menú contextual en esta cruz, Draw Pipe, y bueno, a hacer la tubería, ¿no? Y para donde me haga falta, me hace falta bajarle su altura, digamos, a 820. Bueno, pues lo bajo entonces. Y bueno, y continúo entonces su recorrido. Se puede dar el caso también. Bueno, lo hago en este ejemplo de acá, con esta pieza. Lo selecciono, esta de aquí, y digamos, voy a continuar el recorrido hacia acá. Doy un clic en ese icono de más, selecciono ahora la T, accedo a un menú contextual, modelar tubería, y bueno, hago la tubería que me haga falta, ¿no? Ahora, puede suceder que más adelante en el proyecto me dé cuenta de que o sea, esta derivación de tubería no era necesaria. Entonces, en ese caso, bueno, tendría que borrar toda esa derivación y bueno, ahora me haría falta entonces convertir esta T en codo nuevamente. Bueno, una manera pudiera ser, bueno, borrar la T y usar entonces de la ficha modificar el comando este del string extend, TR por el teclado. Bueno, Revit tiene otro método, ¿no? Voy a deshacer dos veces. Otro método sería seleccionar entonces esa T y en este simbolito menos que aparece acá, bueno, aquí se vería mejor, ¿no? No, mejor se ve acá en la vista en planta. En este símbolo menos que aparece acá, damos un clic en él y se convierte entonces la T en codo. Y bueno, lo hemos hablado en otras ediciones, convertir estas piezas, eso va automáticamente al listado de materiales sin que nosotros tengamos que estarlos chequeando constantemente. O sea, él va, hace un segundo, estaba en el listado de materiales de uniones de tubería, una T, y bueno, ahora entonces esa T se borró del listado y lo que aparece agrega es un CO. Igual, para los conductos también funciona de la misma manera. WT por el teclado. Y bueno, estoy hablando de, digamos, este conducto acá. Bueno, accedo a su menú contextual, Draw Conduit. Bien. Y fíjense que si ahora me hace falta hacer alguna derivación, bueno, selecciono entonces el codo, tanto en la vista 3D como en la vista en planta. Y bueno, para donde quiera continuar entonces el trazado, doy un clic en un signo más o en el otro. Y se crea la T entonces. Y ahora entonces con la T ya lista, bueno, accedo a un menú contextual, dando un clic encima justamente de la crucecita, o sea, dibujar de conducto, ¿no? Igual, si me hace falta entonces ahí mismo cambiarle la dimensión,
digamos a 600, bueno, y lo hago sin más, ¿no? Ya, muy útil y le digo, muy práctico porque en la realidad bueno, los cambios de secciones, tanto de conducto como de tubería, suceden con muchísima frecuencia. Entonces, ¿qué otras acciones podemos hacer en trazado de tuberías y conductos? Bueno, desde la ficha existen, que es donde están los botones de conducto y de tubería, también podemos colocar conductos flexibles. Desde la ficha System, grupo HVAC, botón conducto flexible, FD por el teclado. Activamos este botón y entonces pensar antes de actuar. En las introducciones se me especifican una serie de elementos, o sea que se va a colocar en el nivel 1 con estas dimensiones y esta altura. De todas maneras también podemos chequear entonces qué nos dice Revit en la barra de estado. Aquí Revit nos está indicando que demos un clic, o sea, para indicar cuál es el punto de inicio de ese conducto. Y bueno, de la parte de propiedades nos dice que Revit en el sector de tipo que, bueno, podemos escoger dos tipos, o conducto flexible rectangular o si no, flexible circular. Bueno, dejémoslo con el rectangular. O sea, patrón de flexible dice que a simple línea, o sea, hay varias opciones ahí. A qué sistema de conducto va a pertenecer, etcétera. Y bueno, y las dimensiones que también las podemos cambiar tanto por acá como por acá por la cinta de opciones. Vamos a decirle, por ejemplo, que va a ser de 700 por 500, por ejemplo, y que su punto de inicio va a ser este punto de acá. Y entonces podemos ir haciendo el trazado de ese conducto. Ahora, si me hiciera falta entonces, bueno, salgo pues, del comando. Lo voy a ir haciendo en planta para que, y aquí voy a poner la vista 3D en una elevación para mostrarle una cosa acá. Activo nuevamente, bueno, accedo a la ficha System, grupo, HVAC y botón conducto flexible. Y bueno, me mantengo entonces con el mismo conducto que configuré. Y su altura es 1300, pero si yo quisiera, por ejemplo, déjame acercarme por acá un poco. Si me hace falta en un momento determinado cambiar la altura de ese conducto flexible, bueno, desde la cinta de opciones, le digo por ejemplo que va a llegar a 2400 y fíjense que aquí sucedió eso, ¿no? En la vista 3D, lo puso así en elevación para que vieran que el conducto va cambiando de altura. Bueno, aquí habría que tener mucha precaución con estos trazados porque como que no se ve tan exacto, ¿no? Tan exacto no se ve. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Bueno, aparentemente me lo deja hacer, pero realmente no es tan fuerte en esta parte. Desde la ficha System, activo nuevamente el conducto, mantengo las mismas dimensiones y comienzo con esa dimensión. Y digamos que ahora yo quiero cambiarle, entonces, digamos que agrandarlo. Y lo que le estoy tratando de explicar es que Revit aquí no hace diferenciación de dimensiones. O sea, con las dimensiones que inicia y con las que termina. De hecho, estando acá seleccionado, le digo ahora que va a ser, por ejemplo, de 500. Y bueno, o sea, todas las piezas o sea, todo el conducto varió su dimensión. No fue de aquí es un tramo y continúa con otro. O sea, la dimensión es constante en todo el tramo de conducto flexible. Ahora, para el caso de las tuberías, bueno, para el nivel 2 de tubería, sucede otro tanto. Cierro las vistas que están por detrás de la vista actual, accedo también a la vista 3D de tubería, WT,
ver las vistas al mismo tiempo. Y bueno, con la tubería flexible sería otro tanto, ¿no? Desde la ficha System, grupo Plumbing and Piping, podemos activar entonces el botón tubería flexible. Y bueno, otro tanto sucede en la cinta de opciones, bueno, una serie de especificaciones, podemos indicar el diámetro, a qué altura va a estar. Entonces, el Revit en la barra de estado, bueno, me indica que en un clic en el punto donde yo quiero que inicie esa tubería. Y bueno, acá entonces en la parte de propiedades, en el selector de tipo, bueno, un solo tipo de conducto de tubería flexible. Recuerden, estamos trabajando con una plantilla que tiene cargada una serie determinada de familias. Entonces, ¿en qué nivel se va a colocar? Patrón de tubo flexible, que uno u otro. Y bueno, a qué sistema va a pertenecer, qué diámetro va a ser, etc. Y lo que nos queda entonces es, bueno, colocar la tubería flexible, ¿no? Igual, si nos hace falta entonces cambiar su altura, desde la cinta de opciones, le decimos que pase de 300 a 2000, por ejemplo. Y podemos entonces continuar haciendo el recorrido de esa tubería flexible. ¿Cómo se vería eso? O sea, desde la vista 3D, pero en una elevación. Bueno, un clic acá en el cubo de vista. Y bueno, este es el tubo flexible. Y tal y como sucedió con el conducto, bueno, cambiamos de una elevación a otra. Y bueno, por estos botoncitos, punticos de control, podemos hacer varias cosas ahí. O sea, cada uno de estos puntos significa, o sea, los clics que he estado dando, ya que ha quedado un clic, se marca un punto, se puede, bueno, a futuro entonces poder cambiar la tubería, ¿no? Y esto que estoy haciendo ahora mismo funciona también con los conductos flexibles. Entonces, también se usa bastante el tema de flexibles, quizás no para hacer recorridos extensos así. Bueno, es importante que ustedes dominen estas herramientas para conducto flexible y para tubería flexible. Ahora, ¿podré crear una tubería flexible a partir de una tubería rígida, digamos? Pues sí, digamos, selecciono esta tubería y acá en su extremo accedo a su menú contextual. Y fíjense que ya hemos trabajado mucho con dibujar tuberías, pero también está la opción o sea, de dibujar tubería flexible. Y en este caso, bueno, lo mismo, ¿no? Indicar qué diámetro va a tener, digamos que 40, a esa altura de 300, sí. Y bueno, podemos ir entonces haciendo el trazado correspondiente. ¿Y qué nos puso aquí Revit? Bueno, nos puso un reducido. ¿Por qué? Porque la tubería rígida tiene diámetro 16 y la tubería flexible, bueno, le indicamos que tuviera diámetro 40. Eh, Revit no nos abandona, ¿no? Digamos, coloca los elementos necesarios siempre. Y si me hace falta mover esta tubería de posición, bueno, pues entonces la tubería flexible está conectada a él, así que ella sigue el recorrido ese. Y continuar el recorrido a partir de su extremo, bueno, exactamente igual. Mira, accedemos a su menú contextual, Draw Flex Pipe. Si deseamos indicar que suba la altura, no sé, hasta 2000, bueno, pues continúa entonces. Ya es muy importante el trabajo con tuberías y conductos flexibles. Ahora, otro tema importante es que, digamos, yo deseo hacer una tubería vertical y que se quede en la vertical, o sea, que no continúe su recorrido. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, digamos, selecciono esta tubería, menú contextual acá en uno de sus extremos,
accedo a su menú contextual y le digo que Drop Pipe. Ahora está en esta altura, 230, pero yo quiero entonces que llegue, digamos, a 1300. Y no quiero entonces continuar el recorrido en la horizontal. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, doy un clic entonces acá en el botón aplicar. Y bueno, salgo del comando. Bueno, aquí esta tubería estaba con pendiente, entonces no me, o sea, una pendiente que no me permitió colocar el codo acá. Y ni siquiera con activando el comando trim no me lo deja colocar. Ya me está dando un error. O sea que el ángulo resultante entre los dos segmentos es muy grande. Está, debe ser, es más de 90, ¿no? Y Revit no permite crear ese codo ahí. En ese caso bueno, tendría que repetir ese paso con, digamos, esta tubería de acá, decirle que su pendiente es del 0%. Y aquí en este caso entonces accedo a este menú contextual, Draw Pipe. La altura dice que inicial es 300, le digo que llegue hasta 2 metros, por ejemplo, y le digo entonces que aplicar. Y bueno, ahí tengo entonces un tubo totalmente vertical. Aquí hay que tener especial cuidado con, estamos hablando de estos tubos acá, especial cuidado con la vista 3D, porque bueno, o sea, es un poco engañoso, ¿no? Aquí ahora mismo la vista, yo no sé si este codo de 45 que dobló en la misma horizontal hacia acá, que bueno, cuando nos acercamos y nos percatamos de lo que está sucediendo. Pero bueno, se puede hacer. Y lo mismo sucede con bueno, una vista de conductos. También podemos repetir esa acción, cerrar las vistas que están activas y abrir también la vista de conducto de 3D, WT por el teclado. Y bueno, podemos hacerlo también para los conductos. Este de acá. Con los conductos tenemos que tener especial cuidado. Accedo acá al submenú contextual, Draw Conduit, y el especial cuidado que tenemos que tener es que debe existir espacio suficiente para que el codo se pueda colocar. Me está diciendo que este conducto empieza en una altura de 25 milímetros. Y bueno, le voy a decir, digamos que llegue hasta 2400. Y bueno, y quiero dejarlo entonces en 2400, o sea, quiero que sea vertical y que se quede ahí. En ese caso entonces, en la cinta de opciones, clic en el botón aplicar. Y bueno, salgo del comando y este es el nuevo tramo de conducto que se creó con su codo. Reitero, hay que dejar espacio suficiente para que este codo, porque tiene una dimensión ya establecida, pueda colocarse. Si no, bueno, Revit no estaría dando error y no nos va a permitir hacer, o sea, colocar el codo y hacer ese tramo vertical. Pasaré ahora entonces al tema de accesorios, de tuberías y de conductos. Bueno, empiezo por el de conductos. Bueno, los accesorios, estoy hablando de dampers de regulación, cortinas cortafuegos, de filtros, etcétera. Entonces, eso está en la ficha System, grupo HVAC, y el botón es accesorios de conducto, DA por el teclado. Clic en ese botón, aparece este cartel de que no hay ninguna familia de accesorios de conducto cargada en este proyecto. Y si deseo cargar una ahora. Recordar que estoy trabajando en un proyecto que abrí en base a una plantilla, entonces esa plantilla no tiene estos elementos cargados. Ya más avanzado en el curso, o sea, se darán cuenta que o sea, las plantillas que utilicemos para abrir proyectos nuevos deben tener una serie de elementos ya cargados para evitarnos estar, digamos que perdiendo tiempo en cargar esos tipos de elementos. Entonces le digo que sí, aparece esta ventana del explorador de Windows, voy a el escritorio. Bueno, si estuviéramos trabajando en un estudio, firma o empresa, sería ya con el servidor de la empresa, quizás en la nube, etcétera, para buscar
la carpeta donde tenemos guardado toda esta serie de elementos. Clic entonces en la carpeta templates, carpeta clases, clase 14, y bueno, aquí tenemos los accesorios de conductos. Especial cuidado aquí porque vamos a cargar familias teniendo un comando activado, así que si tratamos de traer accesorios de tubería, Revit entiende que el comando que está activado no es ese y nos va a dar entonces un error. Así que vamos a la carpeta correspondiente. Y bueno, hay varias cosas acá. En los filtros, bueno, hay varios filtros. Y en los reguladores de flujo, bueno, también hay varios elementos. Y estas son sus vistas previas. Y digamos que voy a cargar con la tecla control los rectangulares. Y voy a dejar los circulares. Clic en el botón abrir. Revit demora un tantico ahí en cargar esa cantidad de familias. Y bueno, ¿qué familia es la que está disponible para colocar? Acá en la paleta de propiedades, en el selector de tipo, Revit me está diciendo que va a poner por defecto el EM regulador de control manual rectangular estándar. Y bueno, si cuando despliego el selector de tipo, vemos que hay una serie de elementos ahí. Vamos a colocar ese mismo que está marcado por defecto. Y notarán que cuando coloque el mouse encima del conducto, que el elemento se alinea con la dirección del conducto. Entonces lo coloco acá. Voy a poner esta vista en totalmente transparente. Y bueno, esa es la pieza. Bien, déjame colocar otra para que sea más evidente, ¿no? Ficha System, grupo HVAC, botón, accesorio de conducto, DA por el teclado. Y bueno, voy a colocar entonces de las propiedades, despliego el selector de tipo. Y digamos que voy a colocar este de hojas opuestas. Y bueno, como mismo sucedió con el otro, o sea, se alinea con el conducto. Y note que desde la cinta de visualización, ahora sí lo pongo en líneas ocultas, o sea que él asume las dimensiones del conducto, que no siempre pasa eso, ¿no? Y de hecho, bueno, el seleccionar estos elementos, o sea, lo traemos de un catálogo y vienen con una dimensión ya preestablecida. O sea, las dimensiones no están cambiando así como así, ¿no? A futuro, de todas maneras, puedo seleccionar este conducto y cambiarle su dimensión, digamos a 750. Y bueno, en ese caso, bueno, me pondría entonces un reducido ahí. O sea, esa es la manera de colocar los accesorios. Y ya vieron que hay una determinada cantidad de ellos, ¿no? Y bueno, si quisiéramos en algún momento cambiar un accesorio por otro, bueno, sería seleccionarlo y en la paleta de propiedades, este que está colocado este que está colocado, vamos a colocar este, esa es su vista previa. Y bueno, ahí se colocó. Estos simbolitos que están acá, bueno, es para rotar la pieza. ¿Verdad? Dice que trajo la manija esa para regular el caudal más, que pase más o menos caudal, y la pusimos para acá. Y bueno, en la vista de plano de planta, esta sería la pieza, ¿no? Aquí hay que tener especial cuidado porque puede que estemos viendo esa manija en el plano de planta, pero en la vista 3D no lo veamos. Y le voy a dar, por ejemplo, aquí no lo estoy viendo, pero en la vista en planta sí. Pero si quiero entonces, o sea, mostrarle a los instaladores en un plano que esta pieza es la que estoy diciendo, o sea, lo ideal es que, o sea, rotar un poco ese elemento en la vista para que se le vea la manija por acá. O sea, hay que jugar un poco con esto para el tema de visibilidad
y que los montadores se den cuenta desde que vean el plano de qué elemento estamos hablando. Bien, este tema de los accesorios también funciona para las tuberías. Por eso voy a abrir una vista de tuberías nivel 2. Voy a ocultar entonces las vistas que están ocultas y también voy a abrir entonces la vista de 3D. Déjeme ocultar todas estas categorías en la vista, que no son de tubería. WT por el teclado, ZA, ajá, y bueno, accesorios de tuberías. Bueno, los accesorios de tuberías están en la ficha System, Grupo Plumbing and Piping, y este es el botón PA por el teclado, accesorio de tuberías. Bien, ¿y a qué se refiere con accesorio de tuberías? Bueno, válvulas, todas las variantes de válvulas que hay, de globo de cheque, reguladora de presión, ahí también están las válvulas de mariposa, etcétera. Entonces, un clic entonces en este botón, aparece este cartel de que no hay familia de accesorios de tuberías cargados en este proyecto, y si queremos cargar uno, le decimos que sí. Ventana del explorador de Windows, vamos entonces para el servidor o la nube, donde quiera que la empresa tenga guardado estos elementos, clases, clase 14, y no equivocarnos. Reitero, tenemos activado un comando y entonces ahí tenemos que cargar la categoría que se corresponda con el comando que activamos. En este caso hay válvulas, bueno, dos familias nada más de válvulas. Fíjense que no hay vista previa. O sea, la persona que hizo esta familia, o sea, le dio una manera de guardar ahí que no es la más conveniente porque no me permite ver la vista previa de esos elementos. Y la vista previa, bueno, nos permite decidir muy rápidamente qué tipo de elemento cargar y cuál no. Por lo pronto, bueno, voy a cargarla a las dos. Le digo que abrir. Y bueno, la válvula entonces que se va a poner por defecto de la parte de propiedades, que es esta válvula mariposa. Y cuando despliego el selector de tipo, fíjese que esta de 50 milímetros, o sea, no hay de media ni de pulgada ni nada, se empieza a partir de esta dimensión. Bueno, es para ese fabricante, ¿no? Bueno, esa es la que vamos a colocar. Bien, y note que, o sea, cuando igual me alineo con la tubería, o sea, la válvula o el accesorio se orienta. Y bueno, cuando doy un clic acá, se coloca la válvula. Déjeme acceder a la cinta de visualización, al estilo visual, y decirle que se ponga en líneas ocultas para verla mejor. Y bueno, esta es la vista de planta, ese es el elemento. Igual como nos sucedió con el accesorio de conducto, también podemos, bueno, utilizando estos botoncitos de control, o sea, rotarla para un lado o para el otro. Y reitero, importante entonces es jugar un poco con esto. O sea, hacer esto al final, digamos, de que estemos modelando, ¿no? O sea, para que colocamos los accesorios y lo pongamos en una vista 3D y que sea que se represente de la mejor manera para que los montadores, desde que lo vean, se den cuenta de qué estamos hablando. Fíjense aquí que así se ve en la vista en planta y así entonces en la vista 3D. Bien, estos elementos también tienen representación cuando están a simple línea. Por ejemplo, aquí mismo en la vista 3D, desde la cinta de visualización, vengo al botón de nivel de detalle, le digo que bajo y así es como se ve. Igual acá en la vista en planta, cinta de visualización, nivel de detalle bajo también. Y cuidado aquí entonces, porque bueno, la vista 3D quizás sí nos dé una idea o sea, del símbolo del elemento, pero en la vista en planta, fíjense que esa rayita que significa para un montador viéndolo en un plano, para los instaladores, ¿no? Entonces hay que tener cierto cuidado con este tema de la representación.
Ahora, estas piezas que están acá, que son, bueno, son reducidos porque esta válvula es de 50 milímetros y la colocamos, la conectamos a una tubería de diámetro 16. Entonces Revit automáticamente, bueno, pone el reducido correspondiente. Si aumento el diámetro de esta tubería, digamos a 25, bueno, ahora entonces, bueno, se actualiza entonces el reducido. Y fíjense que acá en el plano de planta, bueno, que aumentó su dimensión, digamos, ¿no? O sea, es diferente un elemento del otro. Y este elemento, su dimensión es, o sea, en la parte de propiedades, es una reducción. Su dimensión es acá en la parte de propiedades size, o sea, de 50 a 16. Y este de acá, fíjense que es de 50 a 25. O sea, Revit lo que hizo hoy fue, bueno, él constantemente está en el listado de materiales descontando y o sea, sumando y restando uniones de tuberías y de conductos. O sea, él siempre está actualizado en tiempo real, digamos, ¿no? Con lo que está en el área de diseño. Sucede exactamente igual para los conductos. Voy a colocar ahora entonces otro accesorio de tubería desde la ficha System, grupo Plumbing and Piping, botón Pipe Accessory, PA por el teclado. Bien, quiere colocar válvula de mariposa, bueno, yo le voy a indicar que coloque válvula de bola, digamos de 25 milímetros. Y la voy a colocar, bueno, aquí, por ejemplo. Fíjense que igual se alinea con la tubería. Y bueno, como la tubería entonces es de 25 milímetros, bueno, ahí no hubo necesidad de que se agregara ningún reducido. Si cambio el diámetro de la tubería, digamos a 40, por ejemplo, bueno, ahí entonces sí coloca el reducido, que es esta pieza que está acá. Igual, bueno, esta pieza, bueno, también tiene esos botoncitos de control para rotarla de un lado a otro, etcétera. También se puede hacer lo mismo. Reitero, la posición que tenga al final esa válvula, bueno, va a depender. Se recomienda, bueno, mostrarla de la mejor manera para que entonces los instaladores en obra, desde que están mirando el plano, sepan de qué elemento estamos hablando. Y que bueno, y que más o menos coincida entonces con la simbología que tiene esa pieza entonces en una vista en planta. Existe una ligera confusión entre accesorios de tuberías y uniones de tuberías. O sea, son dos, en Revit entiende que son dos categorías diferentes. De hecho, en la ficha System, grupo Plumbing and Piping, hay un botón para uniones de tubería, o sea, codos T, reducido Y, crucetas, etcétera. Y hay otro botón para accesorios. Y Revit entonces también hay, o sea, cuando estemos en el tema de listado de materiales, son dos listados de materiales. Hay que hacer un listado de materiales para uniones de tuberías y también hay que hacer otro para accesorios de tubería. Y bueno, otro tanto sucedería entonces también con el tema de los conductos. O sea, son dos listados diferentes, son dos categorías diferentes. Hay que tener especial cuidado con eso en ediciones posteriores cuando estemos en este tema. Bueno, ya lo comentaremos y verán la diferencia cuando hablemos de listados de materiales para estos elementos. Bien, hablo ahora entonces del tema insulación. Importantísimo para los profesionales mecánicos porque, o sea, todo lo que sea climatización y calefacción, agua fría y caliente, lleva insulación. Por lo menos tubería lo lleva. Ya en los conductos puede que no sea tan necesario, bueno, porque está el tema de los conductos persisten, que ya vienen o sea, traen ya la insulación incorporada, digamos, pero bueno, con tubería sí es muy importante. Entonces, la insulación es un comando que no está disponible para uno activarlo. Tenemos que seleccionar la tubería para que se muestre el botón de insulación. Entonces, selecciono esta tubería, por ejemplo, y en la ficha modificar tuberías, en el grupo de insulación de tubería, fíjense que aparece entonces este botón de agregar insulación.
doy un clic en ese botón, aparece este cuadro de diálogo para escoger un tipo de insulación u otro. Les comenté hace un ratico que, bueno, abrimos este proyecto basado en una plantilla. Bueno, esa plantilla entonces no tiene cargado varios tipos de insulación, tiene solamente esta que es por defecto. Acá podemos especificarle su espesor. Le voy a decir, digamos, que va a ser de 50 milímetros y le digo que ok. Y bueno, entonces ahí se agregó la insulación. En este tubo acá, donde la puse. Voy a ponerlo aquí en la cinta de visualización, que se vea el nivel de detalle ahí. Y aquí en el estilo visual transparente. Esta es la tubería y bueno, lo que resta es la insulación. Ahora, si me hace falta entonces cambiar el diámetro de la tubería, bueno, ¿qué va a suceder? Selecciono la tubería y le digo que su diámetro ahora va a ser, digamos, de 16. Entonces ahora van a ver acá que la insulación, por supuesto, mantiene su espesor, pero su diámetro interior es el que va a cambiar. Y bueno, así entonces podemos estar cambiando. O sea, que la insulación se va a adaptar al diámetro que tenga la tubería que ella está cubriendo, ¿no? En todo momento. Virtualiza estos elementos en segundos. ¿Qué sucede aquí ahora? Por ejemplo, acá, estas dos tuberías que tengo conectadas ya. Ahora yo quiero entonces no estar seleccionando elemento por elemento e ir insulando. Yo quiero que insule todo el tramo de tubería. Bueno, para ello entonces tengo que poner el mouse encima del elemento y con la tecla Tab, fíjense que todos los elementos que están conectados se iluminan. Entonces ahora lo que tengo que hacer es seleccionarlo. Doy un clic, ya está seleccionado entonces los dos tubos y el codo. Ficha entonces, modificar, selección múltiple, porque ahí está leyendo dos categorías. ¿Cuál categoría? Categoría tubería y categoría unión de tubería. Entonces, vengo entonces al grupo Pipe Insulation y botón agregar insulación. Aparece entonces también este cartel, este cuadro de diálogo, y le especifico entonces cuál va a ser o selecciono la insulación o le especifico el espesor por acá. Y en cuanto le diga que ok, fíjense que se agregó insulación para los dos tubos y también para el codo. Y esa insulación, bueno, que se está agregando, bueno, eso también va a un listado de materiales. Hay una tabla específica de insulación que se agrega entonces esos elementos ahí. Si ahora selecciono la tubería y le digo que, o sea, le voy a cambiar su altura, me dice que empieza en 300 y termina en 2000. Ahora si yo le digo que, o sea, edito este valor y le digo que va a ser, digamos, 3000, fíjense que la insulación acompaña a la tubería en todo momento. No importa si aumenta o disminuye, ¿no? Si te selecciono esta aquí por la cuota temporal, le voy a decir que tiene de largo, por ejemplo, 1225. Bueno, entonces la insulación acompaña a la tubería. Eso mismo va a suceder con los conductos. De hecho, bueno, voy a dar una vista de conducto, la maximizo, oculto todas las vistas que están ocultas, activo la vista 3D de conducto, WT por el teclado, se trabaja para maximizar. Bueno, insular conducto exactamente igual que insular las tuberías. Puedo seleccionar el elemento, se activa entonces la ficha modificar conducto y voy entonces al grupo insulación de tubería de conducto, botón agregar insulación. Aparece este cuadro de diálogo, selecciono el tipo de insulación que quiero agregar. Si la plantilla que hubiéramos utilizado para abrir el proyecto tuviera otro tipo, bueno, era seleccionar un tipo o seleccionar otro. Y bueno, acá en el espesor de la insulación, bueno, le indicamos un valor, puede ser 100. Y decimos que ok, y bueno, se agrega entonces la insulación. Ahora, si quiero agregarla a todo este sistema, bueno, pongo el mouse encima de un elemento y con la tecla Tab, la
toco varias veces hasta que todos los elementos que estén conectados al elemento que estoy seleccionando se iluminen. Ese es el momento de dar un clic para seleccionarlo. Voy a la ficha multiselección, bueno, porque hay seleccionado categoría conducto y categoría uniones de conducto, grupo insulación de conducto, y lo que voy a hacer entonces es agregar insulación. Ajá, me aparece entonces este cartel y me dice que algunos de los conductos que acaba de seleccionar ya están insulados. ¿Qué usted quiere hacer? Bueno, yo quiero continuar. Y aparece este cartel y le digo que sí, que ese es el que quiero colocar. O sea, no fue que aquí agregó doble insulación, no, y se mantuvo igual. Y bueno, ahora todos los elementos están insulados. Voy a poner esta vista desde la cinta de visualización, botón estilo visual. Voy a poner todo en transparente. Y bueno, así se ven entonces los conductos y las uniones de conducto insuladas. Ahora, la insulación, tanto para conductos como para tuberías, son un poco complicadas de trabajar. ¿Por qué? O sea, no las puedo seleccionar. Y lo que estoy seleccionando es el conducto. De hecho, puedo seleccionar el conducto y lo voy a ocultar en la vista. Menú contextual, in view, el elemento. Y ahora aquí me quedé nada más que con la insulación. Y fíjense que, por más que trate, no me permite seleccionar. O sea, cualquier cosa que yo quiera hacer con esa insulación tiene que ser, o sea, seleccionando el conducto para poder acceder a la insulación. Así que voy a la cinta de visualización, enciendo el bombillo, todo lo que está en rojo está oculto en la vista, selecciono el conducto, menú contextual, mostrar en vista el elemento. Apago el bombillo ahora acá en la cinta de visualización y cualquier cosa que yo quiera hacer con esa insulación es desde el elemento. O sea, seleccionando quién al conducto. Bien, ¿qué quiero hacer con esa insulación? Bueno, puedo o editarla o removerla. Digamos, ahora quiero quitarla por la razón que sea, entonces clic en el botón de remover. Revit entonces me muestra este cuadro de diálogo que sí, preguntándome que si estoy seguro de que deseo quitar la insulación del conducto. Bueno, le digo que sí. Y si quiero ahora quitarla de todo este sistema que está, de todos estos conductos que están conectados a él, bueno, pongo el mouse encima de un elemento de ellos, tecla Tab varias veces hasta que todo se ilumina, ficha Modify, multiselección, grupo entonces insulación de conducto y botón remover insulación. ¿Seguro que quiere? Sí. Ya es un poco trabajosa con ella, pero la insulación es de uso muy frecuente para el profesional mecánico, sobre todo en climatización y calefacción. Y bueno, en vapor también, ni se diga. O sea, casi todo lo que tiene tubería lleva insulación, se pudiera decir, ¿no? Se le pudiera agregar insulación también a los conductos flexibles. Bueno, lo seleccionamos, ficha, modify, conducto flexible, y fíjense que grupo, insulación de conducto, agregar insulación. Digamos, esta misma que aparece acá en el cuadro de diálogo y le digo OK. Bueno, pues sí, también se le puede agregar. No, no es muy usual, ¿no? Que pase, o sea, ya estos elementos vienen insulados y listos para trabajar. O bueno, o podemos pedirlos así. Bueno, se puede hacer desde Revit, sí se puede hacer. Entonces, en la edición pasada y bueno, y en la de hoy, combinación de ediciones ahí, bueno, estuve hablando de trazado de conductos y de tuberías. Muy importante para el trabajo del profesional mecánico. No importa si es inversionista, contratista, jefe de obra o si está bueno, en la parte de proyecto. Y bueno, lo vimos. Revit es bien fuerte con el tema de trazado de conductos, pero con el de tubería tiene más flexibilidad, da más opciones. Desde la ficha System, Grupo Plumbing and Piping, bueno,
está esta opción de tubería paralela para los racks de tubería, digamos, por pisos o pasillos técnicos, que bueno, ese botón no existe para los conductos. Hablamos también de cuando seleccionamos una tubería, o sea, estas opciones de conexión de desfase, de agregar vertical o cambiar pendiente, o sea, muy útil también. También está la opción de la pendiente de la tubería. Ya una vez que activamos ese comando, que podemos colocarle una pendiente u otra, no sucede así para el comando de los conductos. Esa parte de la pendiente no está intrínseca ahí. Para los conductos, bueno, cualquier cambio de altura, tener siempre presente que se necesita espacio, porque estas piezas tienen dimensiones reales. Para las tuberías también, pero bueno, las tuberías o sea, las piezas son mucho más pequeñas que las de los conductos, ¿no? Entonces hay que dejar espacio suficiente para que se puedan colocar esas piezas. Bueno, por acá tenemos un ejemplo de una pieza aquí complicada que fíjense que ahí Revit, bueno, va colocando todo lo reducido necesario cada vez que hay un cambio de dimensión. Igual para los conductos como para las tuberías. Ahí no hay, y bueno, los listados de materiales se van actualizando en segundos. Hablamos también bueno, ya en la edición de hoy, hablamos de cambiar o sea, la altura de tuberías y conductos. Se usa con muchísima frecuencia, pero en toda instalación eso siempre va a suceder. Hablamos también de agregar accesorios a conductos y a tuberías. Y bueno, los accesorios normalmente se adaptan a, ¿dónde fue que lo coloqué acá? Bueno, ahora no me doy cuenta dónde fue que lo coloqué. Aquí. O sea, los accesorios normalmente se adaptan a las dimensiones de los conductos. No siempre sucede eso porque o sea, muchas veces seleccionamos y el catálogo dice que es de tal dimensión, sin importar cuál es la dimensión que tiene el conducto. Muy importante entonces, o sea, si vamos a colocar vistas 3D en planos para que los instaladores lo interpreten, bueno, ponerle entonces cualquier manija de esta que tengan del lado visible, ¿no? Pero eso siempre va a influir también en la vista en planta. Vean la pieza acá. Entonces, hay una situación de compromiso ahí entre qué mostrar, si en 3D o la vista en planta, etcétera. Porque es la misma pieza mostrada desde dos ángulos diferentes. O sea, que lo que yo cambie aquí, cambia acá entonces. O sea, no basta que yo duplique esta vista y a esta vista le cambie la posición a la pieza, porque es una única pieza colocada en tres vistas diferentes. O sea, viendo que se ve desde tres vistas diferentes, ¿no? O sea, hay que tener especial cuidado con eso. Sobre todo para que los instaladores en obra no se pierdan un poco en el montaje. Y bueno, de la válvula, bueno, los accesorios, bueno, ya lo comentamos ya, muy parecido, el mismo principio de funcionamiento de los accesorios de conducto, exactamente igual. Bueno, que existe una diferencia en la vida real, ¿no? Y bueno, y Revit también lo asume entre los accesorios y las uniones. O sea, son dos categorías diferentes. Y a futuro lo hablaremos. O sea, haremos un listado de materiales para uniones y un listado de materiales para accesorios. O sea, son categorías diferentes. Y bueno, y por último hablamos del tema de insulación. Muy importante también para el proyectista mecánico, mucho más creo yo para tuberías que para conductos, por el tema bueno de los persisten y demás, que ya vienen ya con insulación y barreras de vapor y demás. Bueno, muy útil este comando. Y ya vieron ya que la insulación se adapta constantemente al elemento que está protegiendo, ¿no? Así el elemento aumenta o disminuye su dimensión, bueno, pues la insulación se ajusta. Entonces, espero que bueno, la edición pasada junto con esta les sea de mucha utilidad
para el tema de trazado de conductos y tuberías y el trabajo con ellos. Eh, bueno, si les gustaron entonces estas ediciones, suscribirse al canal, darle like, dejarme todos los comentarios que quieran, que quieran. Atento siempre estoy a ellos pues, y listo para responderle cualquier duda que puedan tener. Nos vemos. Muchísimas gracias.